Me arrancaste de todo y de todos a los que amo. Pero en estas partes me llaman Durko. Cada cuento de hadas tiene un monstruo. Confío en ti. Somos solo extraños, pero quizás en otra vida. El Turco, segunda temporada. Próximamente. Hola a todos. La aclamada serie internacional El Turco ya ha llamado la atención como uno de los proyectos más comentados del año, gracias a las crisis que generó y a su tremendo éxito mundial. El Turco logró acaparar la atención tanto por sus altos índices de audiencia globales como por la sorprendente decisión de cancelar su emisión en Turquía. Una de las principales razones es, sin duda, la gran curiosidad que generó la posibilidad de que Can Yaman y Hande Erçel se reencontraran para una segunda temporada. Porque en el mundo de las series de televisión, producciones internacionales tan ambiciosas y nuevas colaboraciones generan grandes expectativas en el público en cuanto se anuncian. El Turco lo consiguió a pesar de todas las crisis. Entonces, ¿logrará esta producción superar la prohibición de emisión y obtener la aprobación para una segunda temporada en una nueva plataforma? ¿Y podrá la épica historia de Moena mantenerse en la cima internacional con un nuevo socio? Todos los detalles están en este vídeo. Antes de empezar, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que sepamos cuántos de ustedes quieren una segunda temporada. En primer lugar, hablemos de la posible trama de la segunda temporada. En el centro de la serie se encuentran Balaban Hasan, interpretado por Can Yaman, y el nuevo personaje rebelde y poderoso que se espera sea interpretado por una nueva protagonista femenina. Al final de la primera temporada, Hasan, quien partió para proteger Moena dejando atrás a su antiguo amor, Gloria, regresa al pueblo años después debido a nuevas amenazas. Este nuevo personaje femenino y Balaban Hasan, quienes se encuentran en bandos opuestos en la defensa, se encuentran en Moena en medio de un conflicto intenso. Este encuentro feroz y competitivo se transforma gradualmente en una gran historia de amor y drama mientras luchan juntos por la independencia del pueblo. En este ambicioso escenario, se destaca la chispa entre estos dos personajes obstinados, en otras palabras, se espera que se muestre la épica historia de amor nacido de la enemistad que tanto gusta al público internacional. Can Yaman, quien alcanzó una amplia audiencia internacional con su personaje Balaban Hasan, se convirtió en uno de los pilares de El Turco. En la primera temporada, Balaban Hasan, quien destacó no solo por su identidad guerrera sino también por su conciencia, liderazgo y sacrificio, fue la columna vertebral de la serie. Por lo tanto, se espera que vuelva a ser el protagonista en una posible segunda temporada. La pérdida de la mujer que amaba al final de la primera temporada y su partida hacia lo desconocido en solitario tras salvar la aldea de Moena, ofrecieron un final completamente nuevo para el personaje. Este se ha convertido en uno de los puntos más importantes para los espectadores que debaten sobre la posibilidad de una segunda temporada. Porque, aunque la historia ha concluido en gran medida la trama principal del libro, el viaje personal de Balaban Hasan aún no parece haber terminado del todo. En este punto, una de las preguntas más frecuentes de los fans es quién será la posible nueva pareja de Can Yaman. Hasta el momento, los productores no han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Sin embargo, a juzgar por los comentarios en redes sociales, existe una fuerte opinión de que la incorporación de una actriz de renombre internacional con gran presencia en pantalla contribuiría enormemente a la segunda temporada. Entre los nombres que se mencionan, el de Hande Erçel surge ocasionalmente entre los fans. Si bien esto es una posibilidad que surge de las expectativas y sugerencias de los espectadores en redes sociales, contar con una actriz con una fuerte presencia internacional junto a un actor reconocido mundialmente como Can Yaman podría aumentar significativamente el potencial de marketing global de la serie. Considerando la energía que Hande Erçel ha demostrado en dramas románticos hasta la fecha y el carácter fuerte y decidido de Can Yaman, se comenta que ambos actores podrían formar una dupla excepcional gracias a sus diferentes dinámicas de personajes. En particular, en lugar de una mujer cuyo lado romántico predomina frente a un personaje guerrero y líder como Balaban Hasan, escribir un personaje femenino rebelde, independiente, capaz de luchar cuando sea necesario y de proteger a su familia y a su gente, podría aportar una dimensión completamente diferente a la historia. Un personaje así podría transformar no solo la vida amorosa de Balaban Hasan, sino también su camino hacia el liderazgo.
En la primera temporada, la historia de amor entre Gloria y Balaban Hassan fue más emotiva y basada en el autosacrificio. En una posible segunda temporada, un personaje femenino con características opuestas podría enriquecer la historia en lugar de repetirla. Una mujer de carácter fuerte, orgullosa y con principios propios, que inicialmente se opone a Balaban Hassan, podría cambiar de bando al presenciar sus luchas. Una relación así, que se transforma de enemiga a amiga y luego a amante, fortalecería la estructura dramática y contribuiría al desarrollo del personaje a largo plazo que el público internacional aprecia. Por lo tanto, muchos comentarios en redes sociales sugieren que la segunda temporada necesita no solo un nuevo interés amoroso, sino también una compañera fuerte para que Balaban Hassan construya su nueva vida. La presencia física de Can Yaman, su éxito en las escenas de acción y su carisma en pantalla ya fueron algunos de los aspectos más comentados de la primera temporada. Escribir un personaje femenino igualmente fuerte podría fortalecer no solo la acción, sino también los aspectos dramáticos de la serie. Porque si bien la primera temporada a veces se centró en escenas de batalla, el tiempo dedicado al mundo interior de los personajes fue limitado. En una posible segunda temporada, un mayor desarrollo de los personajes podría permitir a Balaban Hassan confrontar su pasado y mirar al futuro con esperanza. Desde la perspectiva del guión, hay bastante margen para una segunda temporada. En el final de la primera temporada, tras salvar la aldea de Moena, Balaban Hassan partió hacia la distancia. Esta escena puede considerarse el comienzo de una nueva aventura. En una posible continuación, Moena podría volver a sufrir ataques. Diferentes señores de la guerra o poderes políticos de la región podrían sentirse incómodos con la independencia de la aldea. El pueblo podría volver a pedir ayuda a Balaban Hassan. Por lo tanto, el héroe podría verse obligado a regresar a la aldea. Aquí es donde podría entrar en escena un nuevo personaje femenino. Por ejemplo, podría ser la hija del comandante de un castillo en la región fronteriza o la hija guerrera de una importante familia que gobierna la región. Este personaje, que inicialmente ve a Balaban Hassan como un enemigo, podría cambiar de opinión al presenciar su sentido de la justicia, su altruismo y su lucha por proteger a su pueblo. La rivalidad de sus primeros encuentros podría transformarse gradualmente en respeto, y luego en un amor profundo. De este modo, el romance podría convertirse no solo en una historia secundaria, sino en un elemento importante que sustenta la trama principal. Además, el anhelo de Balaban Hassan por una familia, que no se exploró lo suficiente en la primera temporada, podría cobrar mayor protagonismo en la segunda. En lugar de un héroe constantemente en guerra, verlo como un líder que busca la paz, desea formar una familia y preparar a su aldea para el futuro completaría el desarrollo de su personaje. Este viaje final podría tener un impacto emocional mucho mayor en el espectador. Una de las mayores ventajas de El Turco es que se ha emitido en plataformas digitales no solo en Turquía, sino también en muchos países, especialmente en Europa. Gracias a la distribución internacional de la serie, ha llegado a una amplia audiencia en diferentes países, y la demanda de una segunda temporada proviene en gran medida del extranjero. Hay numerosos comentarios en las redes sociales y en comunidades de series extranjeras que solicitan una continuación. Esto demuestra que la serie no se considera solo una producción local, sino una marca internacional. Sin embargo, hay un punto importante a considerar con respecto a la segunda temporada. Hasta la fecha, ni la productora ni las cadenas de televisión han confirmado oficialmente su realización. Además, los cambios de plataforma y las incertidumbres sobre la distribución local durante la emisión de la serie en Turquía son factores que podrían influir en la toma de decisiones. Por lo tanto, no sería correcto afirmar que habrá una segunda temporada en este momento. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de reevaluar el proyecto si el interés internacional se mantiene y el rendimiento de la plataforma digital cumple con las expectativas. En general, la posibilidad de una segunda temporada de El Turco no parece del todo descabellada. Especialmente para producciones con una fuerte presencia global, no solo los índices de audiencia locales, sino también los datos de audiencia internacional, juegan un papel importante en las decisiones sobre nuevas temporadas. Si los productores logran crear un guión sólido que expanda la historia, apoyen el viaje de Balaban Hassan con nuevos personajes y realicen elecciones de reparto que atraigan la atención del mercado internacional, El Turco podría volver a estar en la agenda con una segunda temporada. En resumen, aunque hasta la fecha no hay una segunda temporada anunciada oficialmente, debido al potencial internacional de la serie, el reconocimiento mundial de Can Yaman y el interés del público por una continuación de la historia, El Turco sigue estando entre las producciones que se barajan como posible continuación.
Si se toma esa decisión, existe la posibilidad de ver una segunda temporada que podría ser incluso más impactante que la primera, con nuevos personajes sólidos, una historia cautivadora y la nueva lucha de Balaban Hassan por la vida. Esto demuestra claramente por qué las conversaciones y expectativas para una segunda temporada siguen vigentes. ¿Crees que el turco debería tener una segunda temporada? ¿Serían Can Yaman y Hande Erçel una buena pareja? No olvides compartir tu opinión en los comentarios. Además, para no perderte nuestro nuevo contenido, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta al vídeo. ¡Hasta el próximo vídeo!